please. Please. Please, I can't breathe. Please, man. Please, man. Mama. Get up and get in the car right. I can't. Bro, I told you can't win. My knee. You can't win, man. I'm through. I know you a nigga, you didn't listen. He is human, bro. His nose is What I'm saying, you can put him in the car. We tried that for 10 minutes. That's a bum ass shit. He's not responsive right now. He's not responsive right now, bro. Does he have a pulse? No, bro, look at him. He's not responsive right now. They did that to You him. just They did get that out. to You him. just get back out here, bro. I've been watching it the whole time. You just get back out here, bro. Bro, are you serious? And you gonna keep your thing on your neck? Yeah, I bet you. Bro, Hey, don't fucking touch him. bro, I barely touch me like that, dude. I swear I'll slap the fuck out The of you. fact that you guys aren't checking his pulse and doing compressions if he needs that, you guys are on Oh another my level. God, bro. Muy buenas noches. Estas imágenes que duelen profundamente, 8 minutos con 46 segundos, fue la duración de este video que indignó al mundo entero. George Floyd, un americano de 46 años, fue asesinado a sangre fría por un policía en Minnesota. Como vemos en las impactantes imágenes, un policía le presionaba el cuello con la rodilla por más de 8 minutos. Mientras tanto, George rogaba por ayuda, repetía que no podía respirar y que iba a morir. ¿Murió? Nadie hizo nada. Desde el momento del asesinato hasta el día de hoy, las protestas, los disturbios contra el racismo y la violencia policíaca son las más graves que se reportan en Estados Unidos desde 1968, cuando fue asesinado Martin Luther King. Donald Trump atribuye los disturbios a la izquierda radical. Hoy vamos a analizar qué fue lo que pasó con George Floyd. Por eso me acompañan Larry Rubin. Buenas noches, Larry. Qué gusto tenerte. Gracias, Kimberly. Buenas noches. Adolfo Laborde, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Kimberly. Y por supuesto, Fausto Pretelín. Buenas noches, Fausto. Hola, Kimberly. Encantado de saludarte. Buenas noches. Larry, siglo XXI, tenemos estas imágenes repugnantes de un crimen de odio en el país de la libertad. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que es un tema que ha continuado desde hace muchas décadas en Estados Unidos. Nos acordaremos Rodney King en 1992 con los mismos disturbios en Los Ángeles, ¿no? Le pasó también en el 2014 con Eric Gardner, que justo dijo las mismas palabras que Floyd, de no puedo respirar, y acabó muerto por un policía en Nueva York. Es un tema que no se ha resuelto en Estados Unidos, la violencia exagerada de algunos policías. Sí debo añadir que la mayoría de los policías en Estados Unidos son maravillosos policías que cuidan a la población, pero siempre tienes uno que otro que verdaderamente se les pasa demasiado la mano y que deberían estar en la cárcel, ¿no? Como el caso de Derek Chauvin. Entonces, pues tristísima la noticia de Floyd, y más que muriera en manos de quien se supone debe estarlo cuidando. Una vergüenza, sin duda. Adolfo Laborde, ¿a qué atribuyes tú estas repugnantes imágenes? Es un proceso que inacabado. En Estados Unidos, como ya sabemos, todavía existen estos elementos viejos, ¿no? Este pasado del siglo XIX que está ahí y que de alguna manera pues, ha polarizado a la sociedad en términos de desigualdad de oportunidades. Independientemente de que esto exista, y existe en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, cuando hay excesos policíacos, pero en algunos estados en la Unión Americana se profundiza. ¿Y por qué? Bueno, pues porque prácticamente hay una fractura, esa fractura no se ha saldado, repito, desde la guerra civil, ¿no? Hay muchísimos documentales, hay toneladas de libros que nos hablan de esa falta de cohesión social, y que se terminó la esclavitud, pero no el racismo. Entonces, esto lo retoman algunos sectores, lo dice muy bien Rari, no son todos, hay estupendos oficiales de policía, pero bueno, pues no se puede romper con esta psicosis, este miedo y esta culpa que se les atribuye a los afrodescendientes, a los afrodescendientes, pero no solamente a ellos, sino a todas las minorías. Los hispanos también sufren de ello, muchos indocumentados también a través y los asiáticos, etcétera. Entonces, esto no, es un punto que debemos de reflexionar, Estados Unidos debe de reflexionar, y me parece que es un punto de quiebra. Fausto Pretelín, ¿qué opinión te merecen estas imágenes en pleno siglo XXI? Bueno, como tú bien mencionas, Kimberly, son repugnantes.
Yo diría que también, sí estoy de acuerdo que es un recorrido histórico que ha tenido ciertos actos de racismo, también hay que decirlo, allá en Estados Unidos, pero también agregaría el ambiente, el entorno político, Kimberly, sobre un discurso que ha dividido a la sociedad, que viene desde la Casa Blanca, es un discurso hiriente y que de alguna manera pues el entorno precisamente, no digo que esté envalentonando a este tipo de personajes, en el caso del policía, para que haga este tipo de actos, pero sí no ayuda, es decir, las estadísticas son muy claras, es mucho más fácil para los afroamericanos en manos de un policía blanco, 3 veces más la probabilidad que tiene un blanco de morir en manos de un policía. Entonces, yo creo que el entorno, repito, puede estar condicionando un elemento triste de un gran país como Estados Unidos, pero que políticamente ha dejado mucho que desear. Y bueno, los manifestantes, como usted lo ve, están furiosos en un entorno de incertidumbre económica, en plena pandemia, miedo a un futuro desconocido. ¿Cómo puede impactar esto en las elecciones de un Donald Trump que tiene inclinaciones a proferir insultos, que es belicoso? Parece que hace todo lo posible para empeorar la situación. Antier, llamó a los gobernadores idiotas por no reprimir con mayor eficacia a los manifestantes. Y Larry, te vamos a poner en problemas. Dinos, ¿qué está haciendo Donald Trump? Pues mira, yo creo que, Kimberly, más que nada, este es un crisol, ¿no? Que se juntan varios elementos. Uno tiene la violencia que sucedió con Floyd, ¿no? Y los policías, tienes la pandemia en donde personas están frustradas, muchas de ellas, millones de ellas sin trabajo, ¿no? Y una situación económica muy adversa, no causada por las políticas nacionales, sino a nivel global. Y aparte tienes, gente que no ha salido en meses, que se siente reprimida y que ya quiere salir a la calle bajo cualquier circunstancia. Entonces, y no menor, el tema político, ¿no? Tienes las elecciones en 6 meses aproximadamente, el 3 de noviembre, lo cual lo hace muy difícil y pues obviamente también tienes agitadores políticos, tienes agitadores que nada más buscan pues problemas, porque la violencia no se acaba con más violencia, eso lo sabemos, pero hay ciertas personas que se meten y se infiltran en estas protestas para crear actos vandálicos, ¿no? Y eso es lo que desvirtúa y que es lamentable, y eso sí tienen que ser parados porque no se vale que estén causando disturbios. Larry, pero ¿coincidirás en que el presidente Donald Trump es uno de los primeros que profiere violencia en Twitter y con sus declaraciones? Pues mira, tú y yo sabemos el estilo del presidente Trump es lo que es, ¿no? Él siempre ha sido de esa forma, pero creo que la violencia no se incita necesariamente porque el de junto me diga, oye, haz esto, ¿no? Y creo que aquí más importante es que se resuelva de fondo el problema, porque le puede pasar a Donald Trump, le pasó a Barack Obama, ¿no? Le pasó a Clinton también, a George Bush. Entonces no distingue partido político. Yo creo que sí definitivamente juega un papel vital, Kimberly, el que las elecciones está a la vuelta de la esquina. Vemos a la oposición o a los oponentes del presidente diciendo, es el presidente el culpable, ¿verdad? Porque quieren ganar la elección. Y definitivamente yo creo que no hay una respuesta fácil a este tipo de protestas masivas, ¿no? Que no se resuelve el tema de fondo de Estados Unidos, que es cómo lidiar con la violencia, particularmente en manos de las autoridades, ¿no? Y yo creo que ese es el meollo desde el 92 y Rodney King, y lo vemos que transcurre frecuentemente en Estados Unidos. Adolfo Laborde, ¿esto puede impactar en las elecciones para Donald Trump, su codicia de reelección en noviembre próximo? No, por supuesto que sí, hay un caldo de cultivo lo suficientemente sofisticado para pegarle a la base electoral, independientemente que la base electoral es una base electoral pues que de alguna manera lo apoya. Sin embargo, esto aunado con lo que ya comentó Fausto, del desgaste económico, de que 40 millones de personas han quedado sin empleo por razones que son no solamente internas sino externas, pues van a generar pues una serie de descontentos que ya los tienen. Desafortunadamente estos grupos minoritarios a los que les pegó más
en la pandemia, no tienen la capacidad de ahorro, pero no solamente es eso, sino también pone de manifiesto otra serie de desventajas que tienen en el contexto social. El seguro médico, que tanto está al borde del debate, el Obamacare, que lo quieren desmantelar o se está tratando de desmantelar, el tema de los accesos a los seguros médicos en Estados Unidos es otro gran problema, el acceso a la educación, el acceso a fuentes de trabajo, y lo vemos con los jóvenes que si quieren entrar a la universidad, pues tendrán que juntar un financiamiento por una parte o por otra, endeudarse. Ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver porque precisamente las minorías, los hispanos, los afrodescendientes, tienen esta disyuntiva: trabajar para poder ganar, para poder generar dinero, ahorrar dinero, ir al college, ¿no? Al colegio para juntar créditos y después entrar a la universidad, o simple y sencillamente olvidarse de una transición a una clase mejor, ¿no? En el avance social. Entonces sí es muy complejo, hay muchos ingredientes y por supuesto que dependiendo de la oferta de Biden, pues hay pues un electorado cautivo. Fausto, la misma pregunta, cuéntanos, ¿le va a costar a Donald Trump la reelección? Mira, Kimberly, yo creo que bastante, porque no estamos 4 años atrás, cuando la mayor parte de los estadounidenses pensaba que efectivamente era pues un outsider, un personaje que estaba criticando a una descendencia de viejos políticos que tenía razón. Pero ya 4 años caminando o 3 años caminando en la Casa Blanca ya es un recorrido importante. Yo diría, respecto a lo que comenta Larry, que a diferencia de Obama, el presidente Trump no tiene un discurso de unidad nacional. Yo diría que no recuerdo a Obama en un pasaje como Charlottesville de hace un par de años, cuando el presidente Trump dijo que de los dos bandos había gente buena, y uno de los bandos precisamente estaba pues discriminando o con discursos de odio por la raza, supremacistas. Yo diría que los estadounidenses sí tienen ya una curva de experiencia importante. Sin embargo, Biden en Filadelfia dijo el día de hoy que la división social le conviene al presidente Donald Trump, porque así ganó las elecciones pasadas. Creo que en esta ocasión va a ser un poco más difícil porque, repito, yo creo que hay diferentes ya ingredientes, contenido en su gobierno de Donald Trump que da como resultado pues un personaje, insisto, que se comporta como un mercadólogo, es decir, no actúa como un presidente. El mercadólogo piensa en la estrategia para derrotar al otro. Él ya está pensando en las elecciones de noviembre, pero no tiene la idea de gestionar varias crisis que tiene en el momento. Es decir, es una crisis económica peor que la de 1929, una crisis sanitaria peor que la de la gripe española o similar, si se requiere, por el tema de los muertos, que no son tantos como en aquella ocasión. Es una crisis social importante como la de 1968, con la muerte de Luther King. Entonces, esa acumulación de crisis en manos de un presidente que es evidentemente un empresario outsider, que no tiene un conocimiento sobre lo que es la política y mucho menos tiene la empatía social para poder unir a los estadounidenses en momentos críticos como este. Yo recuerdo al presidente Obama salir a las calles después de varios asesinatos contra los negros. Yo recuerdo al presidente Obama acudir a las iglesias cuando había problemas raciales. Yo no veo al presidente Donald Trump. Su visita, por ejemplo, a una iglesia cercana a la Casa Blanca este lunes pasado fue totalmente a la Steven Spielberg, teatralizada totalmente, tan falsa como como una película puede ser. Acompáñenos, chicos, vamos a hacer una pausa, ya regresamos, no le cambie. Estamos analizando por qué Estados Unidos está en llamas, está en Debate 22. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena, y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. প্রচুর মানুষ এই যে
Bueno, como usted vio en las imágenes, en al menos 75 ciudades se registraron protestas que derivaron en enfrentamientos con la policía, actos de vandalismo. La pandemia del COVID y la posibilidad de contagio no detuvieron a miles de personas desde Washington, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Seattle, más de 40 ciudades con toque de queda, 15 estados donde se desplegó la Guardia Nacional. La Casa Blanca, la noche del domingo, apagó las luces, algo que no sucedía desde 1889. Y bueno, yo en lo personal considero que el caso de George Floyd fue la gota que derramó el vaso en un país que está dividido por la supremacía blanca, el racismo y también una profunda desigualdad social. Vamos a empezar contigo, Fausto. ¿Cuáles son las reformas que tendría que hacer Estados Unidos inmediatamente para no tener otro caso como el de George Floyd? Bueno, primero, Kimberly, me parece que hay un reflejo de lo que es el censo poblacional de estos movimientos de las demografías minoritarias, si se le puede llamar así, es decir, los afroamericanos representan entre el 12 y 13% del censo estadounidense, los latinoamericanos ya son el 18%, es decir, entre los dos grupos forman el 30% aproximadamente, y eso lo digo porque tiene una implicación en términos legales, en diferentes normativas en la propia Constitución, es decir, me parece que está sentado perfectamente el respeto a las libertades y eso tendría que verse reflejado en las mismas oportunidades laborales que tienen los estadounidenses, tanto los negros como los blancos, o latinos como los blancos, y eso sería o ha sido, creo que a lo largo de las últimas décadas, pues factores que están de manera inteligibles, están presentes, ¿no? Intangibles y poco visibles, pero que tienen efectos muy importantes. Solamente, Kimberly, vemos en este tipo de desmanes o manifestaciones, digamos que las protestas de tipo racial, pero en términos laborales también ocurren en Estados Unidos en el día a día, y eso creo que las leyes están, las que tienen son buenas, a eso me refiero. La Constitución de Estados Unidos permanece intacta décadas, años atrás. Sin embargo, creo que en el día a día vemos que en Hollywood, por ejemplo, bueno, hay ciertos patrones culturales que se vienen agregando, digamos, a la vida cotidiana de los estadounidenses, y creo que eso es lo que se tiene que asimilar, ¿no? Es decir, el respeto a las diferencias de los demás, llámese negros, mexicanos, latinos, homosexuales, es decir, o gente que está a favor del aborto. Yo creo que esos elementos sociales son los que permanecen, me parece, sí bien asentados en la Constitución, pero que en el día a día no se cumplen. Sin duda, hasta en el número de fallecimientos víctimas de COVID podemos ver cómo no hay una igualdad racial. Larry, ¿qué reformas hay que implementar en Estados Unidos para que esto no vuelva a pasar? Pues mira, definitivamente, Kimberly, tienen que cambiar la misma Suprema Corte de Justicia, tiene que cambiar lo que llamamos la Brownback-Allen, ¿no? Que es una de las leyes que permite que los policías no sean demandados, en muchos casos inclusive que no enfrenten a la justicia por temas como lo que vimos desgraciadamente de George Floyd. Eso tiene que cambiar. Sin duda hay que proteger a la policía porque hace una gran labor en su mayoría, pero sí tiene que haber forma que los que hacen mal su trabajo, que son asesinos, porque no hay otra palabra de ponerle, como lo fue Derek contra George Floyd, inmediatamente estén bajo las rejas. Entonces yo creo que yo creo que estos son temas importantes que hay que resolver lo antes posible. La Suprema Corte de Justicia lo tiene que hacer en Estados Unidos. Adolfo. Sí, bueno, es complejísima la pregunta. Para empezar, me parece que son 4 elementos que hay que democratizar mayor. Es el sistema médico, ya lo comenté aquí, es muy complejo el sistema médico, es muy caro, no todos tienen acceso. El servicio a la educación también, porque dirán que hay escuelas públicas, sí, pero esas escuelas públicas no están dotadas de los mejores profesores. Ustedes saben muy bien que en los suburbios o en los lugares donde viven pues las clases sociales más privilegiadas es donde están los mejores profesores, y ahí va de la mano el tema de la discriminación positiva de la entrada de estos grupos a los siguientes niveles. Entonces, desde ahí hay un obstáculo para las minorías en donde no pueden acudir a esas escuelas porque están condenados, tienen mala preparación, ¿no? Y hay casos de estudio en Arizona donde sí se demuestra, ¿no?, que la política pública está enfocada a que las minorías, en este caso los hispanos, no fueran otro nivel. Otro tema que se debe de democratizar y que se debe de transparentar más es la capacidad
capacitación policíaca. Me parece que hay una buena capacitación, pero no hay una purga por esta ley a la que se refiere Larry. Y finalmente, pues las oportunidades económicas, que está conectada, por supuesto, con el tema de la educación y los accesos a los diferentes servicios. Me parece que, repito, es hablar de discriminación no solamente es decir que tú eres blanco, yo soy negro, tú eres hispano, sino también hay otro tipo de exclusión, y esa exclusión se refleja en la política pública, y por eso pues están tan polarizadas las posiciones entre republicanos y demócratas. Adolfo Laborde, internacionalista, espérenos un segundo, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Al cliente, lo que pida. La paga es buena, pero el chantaje es mejor. Y todo sea para conservar al amor de su vida. Te vas a llenar de chamba y después no va a haber tiempo ni para vernos. Oh, ¿qué no quiere que nos casemos? Cinema 22 Mexicano presenta la primera película protagonizada por Héctor Suárez. Para servir a usted, homenaje a Héctor Suárez. Jueves, 22:30 horas. Aumentar la talana para comprar el changarro y nos podamos casar. Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous for the World Health Organization. It is widely believed that you are a group that truly seeks to maintain the best public health around the world, but in the past few months, it has become apparent that you are more of a political organization than a public service. In fact, your allegiance to the governments that support you through massive financial donations has put the world in grave danger. The organization that you belong to has a very important responsibility, because it is trusted by most of the world for credible information. You are seen as the utmost authority on health information, and act as the arbiter of truth for up-to-date science on emerging diseases. Most media broadcasters, politicians, and health officials around the world have looked to your press releases and news conferences for the most up-to-date scientific information on the growing COVID-19 coronavirus pandemic, and you failed miserably in your duty to protect the people. Your response to this virus has been a day late and a dollar short, every step of the way. Y por si no tuvieran suficiente, Anonymous vuelve a aparecer en internet para protestar también por el asesinato de Floyd. En la grabación, que fue difundida por la red de hackers, amenazan con desmantelar y exponer la red de corrupción policíaca en todo el país. También comparten un documento donde exhiben la presunta relación del magnate de Donald Trump, que está vinculado, usted lo sabe, con Epstein. También menciona a otros personajes como Mick Jagger, Naomi Campbell, Kevin Spacey. También arremete en contra de la OMS por su gestión frente al coronavirus. Vamos a empezar contigo, Adolfo. ¿Creemos en las acusaciones de Anonymous? ¿Por qué fascina tanto este grupo? Bueno, filtra información delicada, en periodismo se le llama información de 8 columnas, ¿no? Que de alguna manera podría ser hasta pues amarillista, escandalosa, ¿no? Entonces, es información que probablemente esté ahí, no está comprobada, se debe de comprobar, y eso, pues lógicamente, va de la mano con todo lo que estamos viendo, ¿no? Es lógico, son coyunturas, y en las coyunturas este tipo de fuentes de información se filtran, generan más confusión, más incertidumbre, y bueno, pues de alguna manera pues abonan a que todo sea más caótico, ¿no? Entonces ya habrá la respuesta por parte del señor Trump de sus acusaciones muy serias, por cierto, y de todo lo demás que está aderezado en el contexto de este caos, ¿no? De informativo, y esta información que está por todas partes. Larry Rubin, vamos contigo. Parece que es un golpe contra el presidente Trump. ¿Tú cómo evalúas la gestión del presidente Trump desde que empezó esta pandemia del coronavirus allá por enero? Pues mira, yo creo que ha tenido altibajos, sin duda, una pandemia muy compleja, y definitivamente no hay una respuesta a esta incertidumbre que vivimos en todo el mundo todavía hoy. No sabemos si el día de mañana se encontrará o no una vacuna, y no sabemos si todo regresará a la normalidad. Entonces, yo creo que el presidente ha tratado de manejar una relación tanto con los ciudadanos como también los gobernantes locales y estatales a su muy particular estilo. Creo que en general lo ha hecho bien. Creo que es muy difícil para cualquier mandatario poder
poner una balanza entre salud, la economía y mantenerla a la mejor forma posible, ¿no? Y creo que el paquete que apoyó, que fueron más de 3,000 millones de dólares o 3 trillones de dólares en Estados Unidos, fue importantísimo para apoyar las micro y pequeñas empresas y también a los desempleados. Entonces eso es un factor importante que ha hecho una gran diferencia en la sobrevivencia de miles y miles de negocios en Estados Unidos. Claro, y bueno, estas protestas en Estados Unidos tienen ese toque de psicología moral, psicología colectiva. La imagen del asesinato de George Floyd indignó a todo Estados Unidos, pero hay que ser realistas también. ¿Cuántos casos como George Floyd hay en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen, en Somalia? Fausto, ¿por qué no les indigna tanto los otros casos como el de George Floyd? Bueno, Kimberly, yo te diría, hay varios aspectos. Uno de ellos quizás sea prácticamente la transmisión en vivo de la muerte de este personaje. Influye mucho, impacta mucho el video. Digamos que la tragedia no tendría que ser menor si no se hubiera tenido cámaras de video alrededor de esa acción. Sin embargo, en el siglo XXI creo que sí, la imagen es la que domina y también impone mucho en las agendas e impacta mucho. Yo creo que es un elemento importante. La guerra de Siria lleva 10 años. Efectivamente, la mitad de la población está pues, refugiada o desplazada. Son casi más de 10 millones de habitantes. Y la lejanía desde México creo que es lamentable lo que digo, pero no genera comunicación, tanta atención a este tipo de conflictos del régimen dictatorial de Bashar al-Assad. Lo mismo en Venezuela, yo te diría, por la crisis, 5 millones de venezolanos fuera de su país que huyen de una dictadura. Digamos que la empatía surge precisamente quizás de las imágenes, y es una imagen pues muy fuerte la que pudimos ver de este personaje, ¿no? que murió. Sí, sin duda, y también la descripción de cómo no puede respirar. Rápidamente, 30 segundos para cada quien. Empezamos contigo, Larry. ¿Crees que este momento puede ser un parteaguas en la historia de Estados Unidos? Esperemos que definitivamente sí, Kimberly. Creo que tiene que venir un cambio importante sobre las relaciones entre la policía y la ciudadanía, y espero que esto sea lo que ayude también a unificar más al país y que verdaderamente se acepten las diferencias como sean, ¿no? Para todos los diferentes grupos y clases sociales en Estados Unidos y un ejemplo para el resto del mundo. Gracias, Adolfo. Bueno, esto es una muy buena oportunidad para integrar a la campaña política estos elementos de rezago social, rezago histórico. Se debe de democratizar no solamente, repito, el servicio médico, las oportunidades en la educación, la vivienda, la seguridad y también pues, la igualdad de condiciones. Eso lo tendremos que ver en los debates y lo más importante, cómo le van a hacer, porque aquí hay un tema que está detrás de todo esto, endeudamiento o el desarrollo económico, y el desarrollo económico en un contexto de COVID es muy complicado de prever. Entonces, yo pienso que es el perfecto momento para Biden de establecer una estrategia para aglutinar a las diferentes capas de la sociedad, presentar una política de unificación y que no sea de corte chauvinista, nacionalista, como en algunos momentos se vio el señor Trump en campaña. Fausto. Bueno, sí, yo creo que siempre que ocurren ese tipo de actos de la barbarie, siempre existen las buenas intenciones. Sin embargo, yo creo que ahora existe un crucero de diferentes crisis, que es lo que comentabas hace unos momentos: crisis económica, una crisis social profunda, sanitaria, algo pocas veces visto en la historia. Y yo creo que sí, yo creo que tienen los estadounidenses el próximo 3 de noviembre la oportunidad para definir algún camino que busca de un líder que una a la sociedad, al país entero, que creo que eso ha quedado herido a la sociedad estadounidense. No está dividida, no está cohesionada. Muchísimas gracias a los tres que hayan estado con nosotros, al auditorio también. Los espero el próximo miércoles en Debate 22. Chicos, gracias. Hasta pronto, buenas noches. Gracias, buenas noches.
películas que no nos dejaban hacerlas así como muy libremente. Me importa madre su carrera. Yo voy para Cuernavaca. Acá te tenemos de galán. Y de marica, sí. El actor tiene que comprometerse, ¿no? Yo creo que todo aquel que se precie de ser actor debe comprometerse socialmente con el público. El actor es el reflejo de lo que sucede en un país, ¿no? Como el juglar. Claro. El lenguaje divino está por todos lados, hablándote. Y si le echas humildad y abres tu corazón, aprendes muchas cosas. Me canso ganso. Homenaje a Héctor Suárez. Jueves 4 de junio, 21 a 30 horas. Mi nombre es José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado exclusivamente a presentar a nominados y ganadores de festivales de películas, cortos, reportajes, documentales, anuncios, series y videoclips. En esta ocasión estará con nosotros Rogelio Ortega, realizador de Escuadrón 201, documental que fue nominado finalista en el Festival Pantalla de Cristal por Mejor Animación, Mejor Banda Sonora Música, Mejor Realización de Audio y también por Valor Testimonial. Escuadrón 201 le da valor a los mexicanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Invito al estudio al director Rogelio Ortega. Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, José Antonio, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con este documental, que es un documental que narra una historia que a veces en las calles la gente dice, ¿existió el Escuadrón 201? ¿Fue verdad? Si fueron, supongo que por ahí te nació a ti la inquietud de decir, vamos a hacer esta historia porque tiene esa parte de rumorología en las calles. ¿Fue algo así lo que te motivó? ¿Qué te motivó a hacerlo? Bueno, realmente la idea de hacer el Escuadrón 201, el documental, no es mía, sino que nace de un amigo que se llama Pablo Mondragón, quien manda un saludo y que es músico, y comenzó como todas las buenas historias en México en una cantina. Después del Festival de la Memoria en Tepoztlán, fuimos ahí a departir un rato y él me decía, fíjate que yo tengo una idea de hacer un documental sobre el Escuadrón 201. Tengo algunos contactos, tengo algunos amigos, pero no hemos podido hacer nada. Entonces nos entrevistamos con algunos de los sobrevivientes del escuadrón y empezamos a dar forma al documental. Y después añadimos a historiadores. Y a ti, ¿tú sabías algo del Escuadrón 201? Dijiste, sí, será verdad lo del Escuadrón 201. Es la historia oficial, porque también esta parte de la historia oficial, siempre el documentalista pues debe tener sus dudas y empezar a descubrir, a escudriñar, a sacar documentos para saber qué es lo que sucedió. Sí, claro. De hecho, me parece muy curioso que lo digas, porque es la duda de muchas personas. Por un lado, todos tenemos una referencia acerca del Escuadrón 201. Si yo digo la frase Escuadrón 201, la gente lo ubica, sabe que existió, sabe que hay una colonia, que hay una estación del metro, que hay una calle, que hay un avión en algún lado y algún monumento haciendo mención del Escuadrón 201, pero no saben más allá. Después hay otra serie de personas que saben que fue a la guerra, como lo que yo sabía, que el Escuadrón 201 participó en la Segunda Guerra Mundial y es la única participación de México en el extranjero en un conflicto armado, pero más allá no se tiene conocimiento. El Escuadrón 201, claro que estuvo peleando en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Filipinas. En este momento, cuando ellos se ofrecen como voluntarios, porque se ofrecen como voluntarios, la guerra todavía era muy álgida. Si bien era cierto que los aliados iban a ganar la guerra y se sabía, se pensaba que Japón iba a prestar muchísima resistencia. En este momento no se tenía idea de la bomba atómica y muchos pensaban que Japón iba a pelear hasta el último hombre y probablemente lo hubiera hecho. Y la gente del Escuadrón 201 peleó y peleó duro. Fueron
combates reales, verdaderos, que tú los recreas dentro del documental. Esa parte también es muy importante. Tú buscaste que sí se viera que la gente del Escuadrón 201 había combatido de veras en la zona. No era únicamente el decir, mándenlos, llévenlos, que se den una vuelta y se regresen. No, sí combatieron y combatieron con seriedad y estuvo muy fuerte. Combatieron y tuvieron bajas tanto en entrenamiento como durante el combate.